Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a recapitular un poco lo que vimos la clase pasada. Eh, yo les había contado que había dos maneras de representar a las cargas. Una manera era, bueno, suponiendo que las cargas eran, que las cargas eran pequeños puntos, digamos, pequeñas concentraciones de carga, como si fueran masas puntuales. Cada una, como es electrostática, estas cargas tienen que estar quietas. Ya vamos a ver qué pasa cuando se mueven, pero por ahora están quietas. Y cada una con su valor de carga, que es sumamente importante para saber el campo que ellas generan o también la fuerza que generan estas cargas. También la energía, habíamos visto la energía de un sistema de cargas. Entonces, una representación es a través de cargas puntuales en distintos puntos, y otra representación es una representación más continua, en donde nosotros identificamos un diferencial de carga en una determinada región del espacio donde hay carga, ¿no? Entonces, en ese lugar se define, para cada punto de ese lugar en donde hay carga, para cada punto se define una densidad de carga que vamos a denominar ρ, se va a conocer con el nombre de ρ, donde usted ve ρ, eso va a implicar cuántos coulomb por metro cuadrado hay en ese punto, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una esfera, y en esa esfera hay eh, una, una densidad de carga volumétrica constante, eso quiere decir que dentro de esa esfera, en todos lados donde estemos dentro de esa esfera, va a haber la misma cantidad de coulomb por unidad de volumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa cantidad de coulomb lo multiplicamos por un diferencial de volumen, y eso nos va a dar lo poquito de carga que hay, o lo mucho de carga que hay en ese diferencial de volumen. Y para lograr la cantidad total de carga que hay en una región del espacio, va a haber que integrar, lamentablemente, a lo largo, a lo ancho y a lo alto de toda esa región en donde hay carga. En este caso, para ver la carga total, hay que sumar cada una de las cargas, cada uno de los valores de carga de las cargas puntuales. Bueno, esto ya lo vimos. Habíamos visto de qué manera pasábamos del campo eléctrico de una distribución de cargas puntuales, y se acuerdan que habíamos imaginado un sistema de n cargas, y queríamos ver cuánto valía el campo eléctrico en un punto determinado llamado R0, entonces en ese punto íbamos a tener un vector E de R0, que era la fuerza de Lorentz, de Coulomb, que sufriría una carga Q0 puesta en ese lugar, dividido Q0, y que entonces dependía de la distancia entre cada una de las cargas y el punto en donde estábamos evaluando el campo. Entonces, expresado de una manera resumida, la expresión para el campo en el punto R0, o sea, esto es lo que va cambiando, dependía de las cargas en cuestión en ese sistema y también de las posiciones de las cargas, y de la posición del punto donde estamos evaluando el campo. Entonces, acá puede no haber una carga y sin embargo haber un campo eléctrico no nulo. De la misma manera habíamos encarado de qué manera se obtenía el campo eléctrico en una distribución continua de carga, con una densidad de carga determinada en esta región del espacio. Podemos decir incluso que ρ puede ser distinto puede no ser una constante en una determinada región del espacio, y entonces en cada diferencial de volumen de esta región hay un diferencial de carga que contribuye al campo en este punto R. Entonces usábamos R' respecto a un sistema de coordenadas que cualquiera, digamos, R' para ubicar los distintos pedacitos de volumen, y evaluábamos todas esas
todas esas contribuciones al campo en este punto. Entonces este pedacito, este cubito contribuye con un diferencial de campo en esta dirección, otro cubito por acá contribuirá en otra dirección. Entonces tenemos que hacer toda la integral sobre todo el lugar en donde hay carga para sumar cuáles son todas esas contribuciones y así obtener el campo resultante en un punto del espacio. Entonces, ¿cómo era la expresión? Bueno, la expresión para el diferencial de campo eléctrico es esto, y entonces hay que integrar sobre las cantidades primadas. Dejar R sin integrar, porque justamente el campo va a depender del lugar en donde estamos viendo. Entonces, el lugar en donde observamos el campo es R, y hay que sumar las contribuciones de todos los puntos R' que forman parte de la región en donde hay carga. Entonces, un ojo en la carga, y eso es lo que hay que integrar, y el otro ojo en el punto en donde evaluamos el campo. Habíamos visto cómo era esta expresión para un volumen determinado en donde hay carga, por eso hay que integrar a lo largo de las dimensiones del volumen que contiene la carga. ¿Cómo quedaba esa expresión en coordenadas cartesianas? Entonces, en ese caso, el vector en donde nos fijamos es x, y, z, las componentes en el sistema cartesiano, y las coordenadas, los distintos puntos de la región donde hay cargas, x' y z', y z', ¿no? Entonces, de esa manera quedaban las tres componentes del campo eléctrico expresados, y bueno, teníamos que integrar, hay que ver de qué manera está distribuida la carga dentro de esa región en donde hay carga, e integrar sobre todo a lo largo, a lo ancho y a lo alto de esa región en donde hay carga. Teniendo cuidado simplemente de integrar a lo largo de las cantidades, sobre las cantidades primadas, y este x, y, y z que aparece en estos puntos, x, y, y z, son transparentes, digamos, a la integral. Bueno, habíamos dicho, esta integral, dependiendo de ρ, y aunque ρ sea constante, hay veces que es complicada para hacer. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos en donde la integral se puede hacer de una manera relativamente simple, y así obtener el campo correspondiente a una determinada distribución de carga. Entonces ahora vamos a ver. Tengo una pregunta, Sí, perdón que te Santiago, interrumpa. sí, Eh, interrumpime tranquilo. ¿Por qué integramos sobre las cantidades primadas? Porque las cantidades primadas, Santiago, son todo lo que es prima, hace referencia a los puntos que forman parte del lugar en donde hay carga. Entonces, para ver cuánto es el campo acá, en este otro punto, el punto R, tengo que sumar la contribución al campo en este punto que hace este pedacito de carga, este otro pedacito de carga, este otro pedacito de carga, y tengo que ir integrando sobre toda esta nube que ves acá, digamos. Claro, sí, A sí, todo ahí lo, quedó a claro, todo lo que gracias. está, a todo lo que está dentro del rango de volumen ocupado por esa nube le llamo R'. Eso es para Claro, separar por un lado dónde está la carga, y por otro lado dónde estoy viendo el campo. ¿Se claro, entendió? claro. Sí, 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 genial, gracias. Entonces, por ejemplo, si vos estás integrando si esta nubecita es una esfera rellena, que está rellena, vas a tener que integrar sobre todos los ángulos, y desde cero en distancia radial hasta el borde de la esfera, digamos, ¿no? Entonces, ahí vas a integrar sobre todo el cuerpo que tiene la carga. Y el campo, el valor del campo de esa esfera de carga va a depender de dónde te fijes, dónde estés mirando el campo. Ya vamos a ver que no es lo mismo el campo si estás a 2 radios del centro de la esfera o a 3 radios del centro de la esfera. Capaz que probablemente no te dé lo mismo. De hecho, no te da lo mismo. Entonces, ver dónde medís el campo también es importante, ¿sabes? Bueno, entonces vamos a ver acá un ejemplo bien simple de cómo se hace esa integración. Entonces, vamos a imaginarnos un hilo de carga. Agarran un hilo bien finito, que tiene una longitud muy grande. Entonces podemos suponer, o bien
que el hilo es infinito y estamos viendo el campo a cualquier distancia de ese hilo, o bien que el hilo es muy, muy largo comparado con la distancia del hilo en la cual estoy evaluando el campo. Es decir, en el campo que yo mida acá en el punto P, no tiene no cumple ningún rol, por estar muy lejos, los extremos del hilo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, a fines prácticos puede ser un hilo que tiene una longitud infinita. Bien. El grosor del hilo lo voy a suponer despreciable. Es decir, que solamente el hilo se va a ubicar a lo largo del eje X. Yo ya elegí mi sistema de coordenadas, ¿ven? Yo ya elegí el sistema de coordenadas. Y digo, bueno, yo lo voy a poner al sistema de coordenadas tal que el eje X me indique la dirección en la que está el hilo. El hilo es recto, ¿no? No tiene curva, no está doblado, tampoco. ¿Se acuerdan lo que dijimos recién? Todas las coordenadas primas me van a decir dónde está la carga. Entonces, en esa presentación con un hilo de grosor despreciable e infinito en largo, el valor de I' y de Z' para todos los puntos del hilo va a ser 0. Porque si voy a integrar a lo largo de donde está la carga, voy a integrar solamente a lo largo del eje X o X' en este caso, ¿no? Bien, una distribución constante que me diga hay tantos coulomb a lo largo de este hilo, hay tantos coulomb por metro. Acá no estoy dando ρ, que es la densidad volumétrica de carga, pero lo que estoy dando es la densidad longitudinal de carga. ¿Por qué? Porque al fin, como es muy finito este hilo, ya considero que I' y Z' son muy, muy despreciables. Entonces, la única integral que voy a tener que hacer es a lo largo de una distancia. Entonces, una distancia multiplicada por integrando la densidad de carga lineal, me va a dar carga. ¿Tenemos una pregunta? Lambda X, muy bien, Mauro. Lambda X', muy bien. Exactamente, es correcta tu acotación. Dice Mauro que tiene que ser lambda de X'. Perfecto. Entonces, a ver si puedo, lo corregimos ya. A ver si no me deja. A ver ahí. Ahí va. X'. Ahí va. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Y eso es constante, o sea, en cada puntito del hilo ese, yo por cada unidad de distancia tengo la misma cantidad de carga. Entonces voy a poder tener, no sé, tantos microcoulomb por unidad de distancia, por metro, centímetro, lo que sea. Y eso es constante. En todo punto que yo me fije, siempre hay la misma cantidad. Entonces esta cantidad de hecho no va a depender de X'. Lo ponemos de una manera formal, pero de hecho esto va a ser una constante. Entonces ahora calculemos el campo en este punto P. Entonces decimos, bueno, elegimos un punto arbitrario a priori, no tiene ninguna particularidad el punto P. Entonces, imaginemos un punto P fuera de ese hilo de carga y queremos saber cuánto vale el campo. Entonces voy a tener que tener en cuenta la contribución de todos los pedacitos de hilo y cómo contribuyen todos ellos a ese punto, al campo en ese punto P. Entonces va a haber que escribir dE en función de los diferenciales de carga de Q. ¿Y cuánto es el diferencial de carga de Q? Un pedacito de carga de Q va a ser lambda, la cantidad de carga por unidad de distancia, por un diferencial de X. Acá va a ser de X' también. Así que, de vuelta, vamos a tener que poner X'. Ahí va. Bueno, si hay más, después les
Les voy avisando y después, en todo caso, lo corrijo y lo subo una nueva versión en el campus con las coordenadas ya corregidas. Pero acuérdense igual que todo lo que tenga que ver con integrar sobre la distribución de carga va a ser con prima. Y que X y que todo lo no primado va a corresponder en este caso al punto P, el lugar en donde estoy viendo yo el campo. Bien. Ok. Bueno, ¿vamos bien por acá? ¿Se va entendiendo? Entonces, bueno, yo elegí mi sistema de coordenadas, pero nunca dije dónde iba a poner el 0. Y fíjense que como el hilo es infinitamente largo, da lo mismo en dónde pongo el 0, porque cualquier punto en donde yo pongo el eje está muy, muy lejos de los dos extremos del hilo. Entonces, eso lo que me dice es que cualquier expresión para el campo eléctrico en un plano perpendicular al hilo va a ser igual. Voy a tener lo que se denomina una simetría de traslación a lo largo del eje X. Entonces, si yo saco el campo en el punto P que está contenido en este plano, va a ser igual al campo que esté a la misma distancia R en este plano perpendicular, en este plano paralelo al plano ZY. Y cualquier otro plano, en cualquier otro plano paralelo al plano ZY que yo dibujo acá. Y a la misma distancia que R, ¿no? A la misma distancia R. Y después me doy cuenta que también hay otra simetría que es alrededor de X. ¿Por qué? Porque no depende, no tengo ningún elemento a priori para decir que el campo va a depender de si P está si está en el plano ZY a una distancia R acá, o acá, o acá. Es decir, cualquier punto P que esté a una distancia R sobre ese plano ZY en cualquiera de estos puntos describiendo una circunferencia de radio R, va a tener el mismo campo. A priori, el mismo campo en módulo. Vamos a ver qué pasa con la dirección del campo. Pero lo que puedo decir es que el módulo del campo va a ser el mismo para cualquier radio R en el plano ZY. Entonces, por un lado tengo simetría de traslación, lo cual me permite poner el origen del eje X en cualquier lugar. Y en particular puedo elegir que Px, que la coordenada X del punto P sea 0. Entonces, me corro hasta elegir un 0, tal que la coordenada X del punto P sea 0. Y después, todo lo que obtenga para el punto P, al menos en el módulo del campo, va a valer para cualquier punto P en el plano ZY en un radio igual a R. Y también puedo hacer lo mismo de manera que Y tenga un valor de Z igual a 0 también. También puedo hacer eso. Entonces, son simplificaciones que uno puede hacer dadas las simetrías. Entonces, yo lo puedo poner en el 0 de Z y que solamente la distancia R quede a lo largo de Y. ¿Se entendieron las dos simetrías? ¿A alguien le quedó una duda sobre las simetrías? Después vamos a ver si el campo apunta hacia allá, o apunta hacia adentro, o apunta en dirección azimutal. Bueno, eso podemos pensarlo, pero a priori el módulo del campo no tendría que depender de otra cosa que no fuera R, la distancia entre el hilo y el punto P. Disculpe, profe, ¿puede repetir cómo era eso de tomar X, un punto de referencia en X para calcular el módulo? Se entrecortó un poquito. ¿Podés repetir tu pregunta, por favor? ¿Cómo era Sí. lo de
sacar un punto de referencia en X para calcular el módulo. Me perdí un poco ahí. Un punto de referencia. Lo único que yo decía es, si el hilo es infinitamente largo y yo miro en un punto P, ese punto P, donde yo calcule el campo, da lo mismo que el campo en ese punto P o cualquier... el punto P va a estar contenido en un plano, ¿no? En un plano perpendicular a la dirección del hilo. Entonces lo que yo decía es, si yo planteo cualquier otro plano perpendicular al hilo y me fijo a una distancia igual a la del punto P, voy a encontrar dos cosas. Que el campo en sí mismo, el módulo del campo no va a cambiar, porque no hay nada que me... Primero que el hilo es infinito, entonces que yo ponga este punto P está tan lejos de este extremo como de este otro. Y por otro lado, si yo giro alrededor del hilo a la misma distancia, en una circunferencia a la misma distancia que la distancia en la que está el punto P, que es la distancia R, no tengo elemento que me diga que voy a tener una dependencia en el módulo. Entonces, no hay nada en particular que dice, no, el campo va a ser, a lo largo de esta circunferencia radio R, va a ser más intenso en este lado que en este lado. No. Entonces, lo que sí se puede decir es que el módulo del campo E, por estas dos razones, va a depender solamente de R. Que R es la distancia desde el centro del hilo, la distancia en cilíndricas, a donde está el punto P. Eso es lo único que puedo decir por ahora. Excelente, quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Mauro pregunta, pero además P está contenido en una circunferencia contenida en ese plano, efectivamente, porque a lo largo de esa circunferencia podría variar la dirección del campo. Y la dirección si no variara la dirección del campo, supónganse que yo, a ver si puedo dibujar acá. Vamos a ver si puedo dibujar. Anotar, acá estamos. Por ejemplo, que yo pueda... ahí estamos. A ver. ¿Puedo dibujar ahí? Ahí. No veo No veo está invertida la placa. Espérenme un segundito, que trato de... No veo el puntero. Pasó lo mismo que la otra vez. Ahí va. Bueno, imagínense que yo tengo... a ver, por acá. Ahí. Hoy no estoy muy bueno con los dibujos. A ver acá. Bueno. No voy a poder dibujar. Bueno, lo que quería decirles es que si hay en la circunferencia de radio R, yo puedo esperar tener distintas direcciones. Más específicamente, voy a tener un campo eléctrico que siempre va a apuntar radialmente, hacia afuera o hacia adentro, con lo cual, moviéndome a lo largo de una circunferencia de radio R, voy a tener una dirección del campo que no va a ser siempre la misma, que va a ir girando de manera radial. Por eso esa es la respuesta a la pregunta, Mauro. Mientras tanto, trato de cerrar esto que es imposible. Por favor. Ahí está. Ahora sí apareció. Borrar todos los dibujos. Ahí va. A ver si puedo dibujar esto.
A ver ahí. Si puedo dibujar. Ah, ahora sí, miren. Entonces, ahora le hago un dibujito. Si yo ahora hago, supongo, está muy mal dibujado, parece más una elipse que un círculo, ¿no? Pero imagínense que esto es un círculo de radio R, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es que el módulo de E va a depender de R. El módulo de E puede depender de R. Pero es probable que el campo en realidad apunte siempre de manera radial. Entonces, la dirección del campo acá, por más que esté en la misma circunferencia, va a ser diferente a la dirección del campo acá. Entonces, por eso es lo que un poco intentaba explicar. Ahí está. Bueno, vamos a simplificar también las cuentas y para eso vamos a hacer rotar los ejes Z y para que P esté a lo largo del eje Y. Simplemente para ahorrar cuentas. Entonces, y ahí está. El campo, entonces, también no voy a ver un campo, no tengo razones para decir que el campo va a tener componentes distintas a la radial. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría que tener? ¿Qué imagino yo? Bueno, que estas carguitas van a ejercer, en todo caso, este pedacito de carga que hay acá, a ver acá, este pedacito de carga, por ejemplo, que hay acá, en este punto P, va a generar un campo, un pedacito de campo así, o para adentro, si es una carga negativa. Este pedacito también de carga acá va a generar también un campo para afuera o para adentro, sea lambda positivo o negativo. Y en eso yo puedo, como este lambda es siempre el mismo por unidad de distancia, entonces todas las contribuciones se van a ir sumando de manera de darme vectores, ya sea en la dirección radial hacia adentro o en la dirección radial hacia afuera. Entonces, a priori, yo ya puedo imaginarme que además de que sea dependiente, el módulo de E sea dependiente de R, además, ese E solamente va a tener una componente radial, es decir, a lo largo del versor R, del versor radial en coordenadas cilíndricas. Entonces, eso también es producto de que yo puedo girar, como tiene una extensión infinitesimal en direcciones perpendiculares a X, yo miro el problema en este punto y en ese punto voy a ver un campo radial hacia afuera. Giro este hilo y mientras giro en el hilo y me mantengo en este mismo punto, voy a volver a ver lo mismo. Entonces, si girara y la dirección no es radial, al girar el hilo sobre su eje X, tendría que ver otra dirección del campo. Puede ser que pase algo similar a la fuerza de la tensión superficial, donde las componentes laterales se cancelan mutuamente y solo tengo una fuerza neutra. Sí, también puede ser algo así. Bueno, van a ver un poquito más, de una manera más en profundidad, las simetrías con Yamila en el práctico. Así que, pero bueno, tiene que ver. Pero es importante ir ya viendo cómo la simetría nos va sacando de encima cuentas innecesarias. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya tenemos un modelo para E. Ya sabemos que E va a ser eminentemente radial, es decir, a lo largo de la dirección que une que es perpendicular a la dirección de una distancia medida perpendicularmente desde el hilo, y una dirección que pase por el centro del hilo y por el punto en donde estamos evaluando el campo.
va a depender solamente de esa distancia, el valor de E, y solamente va a ocurrir un campo a lo largo de la distancia radial. Tomada la distancia radial en el sentido de las coordenadas cilíndricas, es decir, perpendicular a la dirección de el hilo de carga. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es calcular cuánto vale el diferencial de campo generado por un pedacito de carga en un diferencial delta X prima. Acá dice de X. Se habría que agregarle X prima, ¿no? Porque son las coordenadas de la carga, ¿no? Entonces, acá vemos este diferencial sobre el punto P, este diferencial de campo, lo genera este pedacito de carga. ¿Y cuánto vale ese diferencial de campo? Bueno, va a valer DE, pero lo que me va a interesar es solamente la proyección de ese DE a lo largo de la dirección radial. Entonces, ¿cómo yo proyecto la dirección de E sobre la dirección radial? Bueno, simplemente multiplicando DE, que lo calculo, ya vamos a ver cómo, con la fórmula de la fuerza de Coulomb, por el coseno de tita. ¿Y tita qué ángulo es? Bueno, es el ángulo que forma DE con DR, DE con la dirección radial. Y ese tita es el mismo ángulo, por ser opuesto por el vértice, al ángulo que forman la distancia perpendicular del hilo hasta el punto P, R chica, y este lado de este triángulo, digamos, rectángulo, que es simplemente la distancia que va desde el punto P hasta el diferencial de carga que yo considero que es un diferencial de carga arbitrario. Entonces, este ángulo es el mismo que este. Además, otro cálculo que es importante considerar es que hay un producto de que el diferencial de hilo de X tiene una determinada longitud, aunque sea muy chiquita. Eso va a determinar también un diferencial de ángulo θ, que es el que se mide acá en esta figura. Entonces, ¿qué relación va a haber entre dx y dθ? Bueno, supongo que este arquito que está acá y que está acá aumentado en este zoom, se puede aproximar por una línea recta. Una línea recta, un segmento recto que es perpendicular a este lado de aquí. Entonces acá tenemos un ángulo recto. Entonces, este arco es R grande, que es la distancia entre el punto P y el diferencial, R grande por dθ, es el largo de este lado. Y entonces, dx es R por dθ dividido el coseno de θ. Y eso es porque simplemente utilizo la propiedad de este triángulo que hay acá. ¿Cuánto vale el coseno? ¿Por qué este ángulo de acá es θ? Y bueno, ¿por qué? Porque es porque son ángulos que forman dos perpendiculares. Entonces, por un lado, este lado es perpendicular a este, y este lado es perpendicular a este. Entonces, como estos dos segmentos forman un ángulo θ, sus perpendiculares, este y esta, forman también un ángulo θ. Es como si hicieran esto, ¿no? Este gráfico. No sé si saben esa propiedad en particular de ángulos iguales formados por dos perpendiculares. Si tengo esta línea y una perpendicular, entonces si estas dos forman un ángulo θ,
estos dos perpendiculares a las dos primeras también van a formar un ángulo θ. Bueno, eso, por esa misma razón, este ángulo es θ. Después lo pueden ver bien más tranquilos y tranquilas. Entonces, ¿por qué es tan importante? Es muy importante saber qué relación hay entre dx y dθ. Y ahí la tenemos. Es a través del coseno de θ. Vamos a hacer toda la integral en función de θ. Bueno, entonces, ¿cuánto vale DE? Bueno, DE va a ser, de acuerdo a la definición que vimos, va a ser el diferencial de campo. Nos fijamos acá. DE es DQ, que es esto. Vimos el módulo de DE, ¿no? El módulo de E, si lo tenemos por acá. El módulo de E, entonces, es DQ por DQ, que está acá, por 1 sobre 4 pi epsilon 0, por el módulo de la distancia entre el diferencial de carga y el punto en donde estamos observando el campo a la menos 2, ¿no? Y bueno, y acá lo tenemos acá. D es igual a DQ, que es el pedacito de carga que hay acá, dividido 4 epsilon 0, R cuadrado. ¿Y qué es R grande cuadrado? Es la distancia entre el punto P y donde está el diferencial de carga. Bueno, obviamente que hay que integrar sobre todo el largo de este hilo. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar? Y bueno, si yo tuviera que integrar desde más infinito hasta menos infinito, en vez de integrar a lo largo de dx y poner como límite más infinito, menos infinito, yo puedo integrar en θ y decir integro entre, fíjense, θ cuando vale pi sobre 2, eso equivale a considerar un pedacito de carga que está muy, muy lejos. Entonces, x igual a infinito equivale a poner θ igual a pi sobre 2, y θ igual a menos pi sobre 2 equivale a poner x menos infinito. Entonces yo puedo pasar de una integral sobre d sobre x, o x', porque es la coordenada de la carga, a pasar a una integral en ángulo que vaya entre más menos pi sobre 2. Entonces, reemplazamos de lo metemos acá, y después con el coseno de θ nos queda dr, la componente radial de DE que vemos acá. ¿Y cómo queda DER? Queda como DQ sobre 4 pi epsilon 0 R cuadrado, y después lo que hago simplemente es escribir DQ como lambda por DX, y luego DX, lambda por DX, me queda esto, y después termino escribiendo DX en función de θ, y acá me queda la integral en función de θ directamente. ER sería al final el campo va a ser la integral a lo largo de x, pero si yo reemplazo dx a partir de esta relación que vimos en este dibujo de acá, nos queda esta integral de acá, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Menos pi sobre 2 sería el punto de x igual a menos infinito, pi sobre 2 en el punto de x igual a más infinito. Y bueno, y fíjense que de todo esto, lo que queda integrable es coseno de θ de θ. Eso es producto de hacer este reemplazo acá. Y bueno, entonces solamente hay que integrar esto, y esta integral da efectivamente 2. ¿Por qué? Porque la integral del coseno de θ es la integral es seno de θ, seno de θ en pi sobre 2 da 1, menos seno de θ en menos pi sobre 2, que también da 1, con un más, entonces 1 más 1 da 2, y al final termina siendo que la componente
que el módulo del campo a lo largo de la dirección radial es 2 lambda sobre 4 pi epsilon 0 por r. Entonces, el campo es radial, tiene una dirección radial hacia afuera si lambda es positivo, o el radial hacia adentro si lambda es negativo, y decae con la distancia desde el hilo como 1 sobre r, donde r es la distancia perpendicular al cable que pasa por el punto P. Entonces, conclusión, en este hilo, el campo es siempre radial, en cualquier punto P el campo es siempre radial, y va decreciendo como 1 sobre r a medida que yo me alejo del hilo de carga. Siempre es el mismo, para cualquier posición de X siempre es el mismo, porque la distribución de carga se extiende hacia el infinito. Si yo, por ejemplo, ahora tomara un hilo finito, ¿qué pasaría con el campo? ¿De qué empezaría a depender? Si el hilo fuera corto, ¿qué piensan ustedes? La longitud total del hilo. Dependería de la longitud total del hilo. Y además, entonces, ¿de qué dependería el campo? Está bueno eso. ¿De qué más? Si ustedes se imaginan, por ejemplo, de la posición de P, y en particular, ¿de qué parte, de qué elemento de la posición de P? ¿De qué coordenada en particular? A ver si... De X, ¿no? Suponiendo que siempre está a igual distancia a R. Exacto, de X. De X. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, eso. O sea, ¿sí? perdón, en ese caso Ujú. podrías hacer directamente la integral tranquilamente desde el punto inicial de X al punto final, en vez de Claro, hacer todos los ángulos. claro. El tema es que ya la suposición de que el campo no depende de X ya no la podés hacer. Entonces Ah, claro, ok. vas a tener que dejar eso. Pero ese R, ¿sí, Mauro? No entendí tu... Te tendrías que parar. Por ejemplo, dependería el campo de dónde estás parado. ¿Mm? Sí, en ese caso ese R es un R que va variando. Normalmente al P, quizás para simplificar, tendrías que tener, el P lo tendrías que poner en la mitad, digamos, del tramo del hilo. Decís que... Sí, ¿tenés ahí el micrófono para aclararlo, Mauro? Sí, yo me refería a Sí, el R mayúscula. sí, Si como en el ahora resultado aparece. no aparece, o sea, es Claro, un R cualquiera, un R dado cualquiera, claro, simplemente para hacer las cuentas nada más. claro, claro. Sí, exactamente. Exactamente, forma parte del... fíjate la relación que queda entre R y dx. En R y X lo vimos acá está, ¿no? Está acá abajo. Este R tiene que ver es simplemente una relación, forma parte de la relación entre θ y X. Efectivamente. Bueno, entonces, bueno, un hilo, igual en un hilo infinito, un hilo finito, otra cosa es, ustedes en un hilo finito, ¿esperarían alguna especie de simetría? De rotación, sí. De rotación, claro, de rotación. Claro. Va a aparecer esa dependencia en X, va probablemente a aparecer una componente en X del campo eléctrico, pero va a tener simetría de rotación. Así es. Alrededor Pero, del eje X. pero no de traslación. Pero no de traslación, efectivamente. Efectivamente. Bueno, genial. Genial, che, buenísimo. Muy bien. Tenemos un ratito más. Vamos a ver un poco la ley de Gauss. Entonces,
si quieren ubicarse más o menos temporalmente, vivió más o menos los mismos años que San Martín, ¿no? Notable. Para ver la ley de Gauss, ¿para qué nos va a servir la ley de Gauss? Vamos a aprovechar un concepto que está relacionado al campo eléctrico. Y es el flujo de un campo, en particular el flujo del campo eléctrico. ¿Qué es el flujo del campo eléctrico? El flujo es, si tenemos un determinado campo en un lugar del espacio y tenemos un área determinada, el flujo es la cantidad de campo que atraviesa que atraviesa esa área. Imaginando el campo como colecciones de flechas que hay en cada uno de los puntos que forman parte de esa área. Entonces, acá lo vemos de una manera muy simple en un campo uniforme, fíjense, ¿no? Entonces, en un campo uniforme, donde en todos los puntos el campo vale lo mismo y apunta en la misma dirección, y tenemos una determinada área, acá, en este caso, por ejemplo, ninguna flecha de campo atraviesa la superficie. Entonces, en este caso, el flujo sería nulo. Pero si nosotros empezamos, en este caso, por ejemplo, empezamos a girar el área, vamos a ir intersectando o cruzando cada vez más líneas de campo van a ir atravesando esta superficie, con lo cual el flujo va a aumentar. Entonces, ¿cómo se representa el flujo? El flujo se representa como un producto interno. Un producto interno entre dos valores, en el caso muy simple de un campo uniforme, ¿no? Vamos a suponer que es un campo uniforme, es decir, que en todos estos puntos el campo vale lo mismo y apunta en la misma dirección. ¿Cómo se representa ese flujo? Se representa como el producto interno del campo, que en este caso es constante, por un vector que representa el área. Este vector representa el área de la siguiente manera. El valor de A, el módulo de A, es el área que representa ese vector. Y la dirección de A, siendo esta área plana, es simplemente la dirección perpendicular a A. Entonces, para sacarlo rápidamente, el flujo de un vector E uniforme a través de una superficie A es, tomando un vector que representa esa superficie en dirección perpendicular a la superficie y con módulo igual al área de la superficie, como el producto interno de estos vectores, que es E por A por el coseno de θ, donde θ es el ángulo que forman ellos dos. Entonces, de esa manera queda establecido el campo. O lo que es lo mismo, cuánto campo atraviesa una determinada área. ¿Quedó claro qué es un flujo? ¿Está bien? ¿Alguien no entendió qué es un flujo? ¿Estamos No, bien? yo no entendí. Está igual. Bueno. Yo tampoco, si puedes repetirlo, No me quedó por claro. favor. Bueno, fíjense, si tenemos un campo eléctrico, entonces en el espacio tenemos, en cada punto del espacio va a haber un campo eléctrico, ¿no? En este caso, supónganse que en este punto el campo apunta para allá, en este punto el campo apunta para allá, en este punto apunta para el mismo lugar y tienen todos lados la misma dirección. Yo quiero ver cuánto campo atraviesa una determinada área. Y para esa área, yo me voy a imaginar que el área es un área plana y que tiene una superficie determinada. En este caso, por ejemplo, el área es un diferencial de S, tiene un determinado valor, le llamo ds, y imagino un vector que es perpendicular a esa área. Entonces armo un vector ds o A, como está acá, que tiene como dirección la dirección perpendicular al área y como módulo el área que ese vector representa. ¿Tá? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Entonces, la cantidad de campo que va a atravesar esa área va a depender de la orientación de esa área.
si esta área está de esta manera, no va a haber campo que atraviese el área. Acá pueden ver que ningún campo atraviesa el área, la permea el área, ¿no? Pero a medida que vamos torciendo, que vamos girando esa área, vamos a ver que va a ir colectando cada vez más y más líneas de campo, más y más líneas de campo o campo la va a ir atravesando esa área. Entonces el flujo se define como el producto interno de dos vectores. Acuérdense que el producto interno tiene que ver con la proyección de un vector sobre otro. Entonces, ¿cómo se representa el flujo? Se representa como el producto interno o la proyección de un campo E, que es el campo cuyo flujo quiero medir, por un vector que representa el área, tal que el área tiene el vector área tiene como módulo el valor del área en unidades de superficie, y como dirección la dirección perpendicular a esa área. Así se define el flujo. Entonces, ¿qué va a pasar si el vector área es este vector ds? Si el vector ds es perpendicular al vector E, como ocurre acá, el producto interno de dos vectores perpendiculares me va a dar 0. Entonces el flujo de E a través del área ds en este caso va a ser 0. Porque E por ds, producto interno, es 0 porque son perpendiculares. Ahora fíjense que a medida que voy torciendo ds de manera que tiene cada vez más componente a lo largo de E, el flujo va a dejar de ser 0 y va a ser máximo en el caso que ds y E tengan la misma dirección. Ahí el producto interno entre dos vectores, el vector que representa la superficie, que es ds y E, va a ser máximo. ¿Por qué? Porque son paralelos. En ese caso, el flujo va a ser simplemente, si E es constante a lo largo de toda esa dirección, va a ser E por ds. Ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Algún comentario? No, no, Se, no, enten- no. se entendió perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Bárbaro que se haya entendido. Entonces, si en particular este campo, el campo es uniforme, no hay problema para cuantificar el flujo a través de A, por más que A sea muy grande, porque en cada punto de esta superficie E va a valer lo mismo. De la misma manera, si esta área es muy chiquita, esta área es un diferencial de área, por la definición de diferencial yo voy a poder decir que a lo largo de todo ese diferencial de área el campo va a ser el mismo, por más que cambie en otro punto del espacio del campo. Entonces, de esta manera yo voy a poder construir un flujo sumando los flujitos de cada una de las facetas, por ejemplo, de una superficie más compleja. Y acá les muestro el ejemplo. Esto que es aplicable a un pedacito muy chiquito de área, llevado a una superficie más complicada como esta, en donde yo puedo suponer que una determinada superficie está compuesta de diferenciales de superficie, cada uno con su vector normal, que es el vector, que son los vectores azules. Yo puedo medir el flujo, a partir de cada uno de estos pedacitos, en donde para cada pedacito hay un vector E distinto, y de esa manera sumar todas las contribuciones de todos los pedacitos de área y así sacar el flujo total. Entonces lo puedo hacer de manera facetada, supongo que esta superficie tiene facetas, cada una que conste de un elemento plano, o si puedo hacer estos planos infinitesimalmente pequeños, tengo que hacer la contribución, tengo que sumar las contribuciones como en una integral. Entonces ahí el flujo es simplemente la integral a lo largo de la superficie de E por el diferencial de área, que voy a llamar ds. Y lo que es lo mismo es, como el diferencial de área
está siempre a lo largo de la normal a la superficie, en un determinado punto, va a ser igual a E por el versor normal, acá tiene que ir un sombrerito más que una flecha, por el módulo de ese vector ds, que es el diferencial de área con su determinada expresión dada el sistema de coordenadas que elijamos. Dice Tobías, y acá entra Gauss para ahorrarnos calcular la integral en toda la superficie. Sí, vamos a poder calcular bastante fácil la integral, pero para lo que más nos va a servir va a ser para despejar E. Entonces lo que más nos interesa de esta integral es que vamos a poder sacar E afuera. Entonces va a haber que pensar en una superficie simple, tal que me permita, o bien sacar E de ahí porque en toda la superficie E es constante, o bien porque E escalar de S da 0. Ya vamos a ver cómo usamos el teorema de Gauss, pero por ahí va la cosa. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Se entendió esto de, Sí, lo sí, de se la entendió suma de las perfecto. facetas? ¿Se entendió? Ese campo de la faceta infinitesimal, eso. Infinitesimalmente Eh, pequeñas. todo diminuto, Josh. Claro, exacto. No sé si lo había puesto yo acá. Sería una cosa así, ver, esto es una cosa facetada, y después sería cuando uno toma el límite para diferenciales de área muy, muy pequeños, pasamos a esto, y ahí ya sería una figura completamente suave, digamos, ¿no? En donde los diferenciales de área son muy pequeños. Exactamente, la n es un versor. Entonces, este vector n es un versor. Acá lo podemos corregir. A ver si me deja. Si puedo acá. Vamos a corregir acá. Está por acá el versor. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Ahí está. Un versorcito para ese lado. Muy bien. Vamos a ver un caso bien simple y ya nos vamos al descanso. ¿Se acuerdan el campo de una carga puntual de valor Q? El campo de una carga puntual de valor Q en coordenadas esféricas tenía esta expresión. Entonces, para cualquier punto, vamos a suponer que la carga Q es mayor que 0, es positiva. Entonces el campo diverge de manera radial desde el centro, que es donde está la carga. Nosotros ponemos el origen de nuestro sistema de coordenadas en el centro, donde está la carga, perdón. Y la expresión para el campo generado por esta carga puntual es simplemente 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado R versor, donde R siempre apunta en la dirección radial, sea cual fuera el lugar en donde yo me pare. ¿Bien? Entonces, ahora, este R es una distancia que va variando. Entonces, ahora imagínense que yo quiero calcular el flujo a través de una superficie esférica que tiene un radio R, arbitrario. A priori arbitrario. ¿Está bien? Entonces, el flujo va a ser la integral sobre la superficie de la esfera de E escalar diferencial de superficie. Entonces,
Vamos a ver cuánto da ese flujo. Por lo tanto, a ver, por ahora, ¿pueden animarse a decir si ese flujo va a ser 0 o no va a ser 0? Debería ser distinto de 0. Debería ser distinto de 0, efectivamente. Efectivamente. Porque en cada punto el diferencial de área va a apuntar de manera radial, ¿no es cierto? Y ese vector radial que va a representar el diferencial de área va a ser paralelo al campo eléctrico en ese punto. Entonces, a priori me espero tener un flujo distinto de 0. Efectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a escribir? En vez de escribir E, vamos a escribir lo que vale E, que es el campo que acabamos de reconocer. Y sobre una esfera de radio R, E siempre apunta radialmente y vale lo mismo, vale siempre lo mismo. Entonces, esta integral a lo largo de la esfera va a tener a E como constante. En todos los puntos de la esfera, como tiene distancia R, el campo eléctrico, el módulo del campo, siempre va a ser el mismo. Entonces lo puedo sacar afuera de la integral, eventualmente. Ahí está lo bueno de usar Gauss. Entonces, eso es un punto importante. Sobre la superficie de la esfera, el módulo de E vale siempre lo mismo. Bien. El diferencial de área en la esfera apunta radialmente hacia afuera también. Un pedacito de la superficie de la esfera, un pedacito, tiene un área igual, ustedes se pueden fijar en coordenadas esféricas cuánto vale el diferencial de área, pero va a tener un área igual a r cuadrado seno de tita d de phi. Eso, fíjense, en la guía 0, por ejemplo, o en libros así simples de análisis 2, el diferencial de área de una esfera de radio R es r cuadrado, seno de tita, d de phi de tita. ¿Y en qué dirección está? La dirección radial también. Entonces, fíjense, es el producto interno de este vector que está acá por este vector que está acá. Entonces, reorganizamos un poco los factores y nos damos cuenta que acá hay r cuadrado y acá hay r cuadrado también. Pero que estos dos r son constantes porque están en la superficie de la misma esfera. Además, entonces, bueno, acá se va esto. Se va este r con este r. Este r cuadrado con este r se van. ¿Y qué me queda? Me queda 1 sobre 4 pi epsilon 0 q seno de tita, d de phi, y el producto interno entre dos vectores, r y r. ¿Cuánto es el producto interno entre dos vectores que tienen un módulo 1 y que son paralelos? 1. 1. Exactamente. Entonces, por definición, un versor, producto interno en sí mismo, me da la norma al cuadrado, que es 1. Entonces, ¿qué me queda la integral? 1 sobre 4 pi epsilon 0 q seno cuadrado, seno de tita, perdón, d de tita de phi. Entonces, ¿cómo integro en toda la esfera? Bueno, integrando tita entre más menos pi, entre más pi y menos pi, e integrando phi entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi, como yo quiera. Entonces, q, 4 pi epsilon 0, todo eso sale afuera y me queda la integral de esto. La integral del seno de tita es menos el coseno de tita. Entonces, menos el coseno de tita evaluado en pi es 1. Y después me queda más más el coseno de tita en 0, que también es 1. Entonces acá me queda un 2. Y la integral del diferencial de phi entre 0 y 2pi me da 2pi. Entonces me queda 2 por 2pi, 4pi. Lo que es lo mismo, no sé si ustedes tienen costumbre de llamar a esto, seno de tita de phi de tita, como ángulo sólido. ¿Alguna vez escucharon hablar del ángulo sólido en análisis 2? No. Primera vez que lo escucho. Es como un ángulo en 3D
que tiene la forma de un cono. Entonces el valor, al integrar en todas las direcciones ese ángulo que describe un cono, digamos, ese valor integrado da 4pi. Por eso la integral de esto por esto da 4pi. 4pi estereoradianes, ¿no? Entonces, ángulo 10, no sé. En física le decimos ángulo sólido. Se mide en radianes al cuadrado. Me fijo si ese es el nombre. La verdad que con ese nombre no lo conozco. Entonces igual, no importa. Esta integral da 2, esta integral da 2pi. Entonces eso me da 4pi. Con este 4pi se anulan y me queda Q sobre E0. Chan. El resultado no depende del radio de la esfera. O sea que es lo mismo para cualquier R. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sea una esfera de este radio más grande o más chico, siempre el flujo del campo es el mismo. Eso es lo que obtenemos de esta cuenta. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tenemos acá? Que tomamos una superficie cerrada y que esa superficie cerrada encerró a la carga, toda la carga que hay ahí adentro. Que toda la carga que hay en el espacio, que es esa carga puntual, toda esa carga quedó adentro de esa esfera. Entonces, la ley de Gauss dice que para toda superficie cerrada S, no lo vamos a hacer en detalle, pero para toda superficie cerrada S, que cierra un volumen V dentro de esa superficie cerrada, el flujo del campo eléctrico a través de S es proporcional a la carga total encerrada. ¿Está bien? Entonces, el flujo de campo es proporcional a la carga. Más específicamente, el flujo de E a través de una superficie cerrada S es 1 sobre epsilon 0 por la cantidad de carga encerrada. Y eso es lo que vimos recién. Lo que vimos recién era que una esfera que engloba a una carga Q tiene un flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, en este caso una esfera, igual a Q sobre epsilon 0. Si yo, en vez, según el teorema de Gauss, que no lo vamos a, la ley de Gauss no la vamos a demostrar acá, pero según la ley de Gauss, yo podría haber elegido otra superficie cerrada que hubiera encerrado a la carga Q y hubiera tenido como flujo integrado el mismo valor. Es un resultado muy potente. ¿Se entiende? Excelente. Entonces, haya yo tenido una superficie así, o una superficie, digamos, así, a ver si... Así, una superficie cerrada así de forma arbitraria, yo hubiera tenido el mismo flujo. Eso es muy, muy, muy importante. Perdón, pero un cilindro cerrado, entonces, un cilindro que le pones 2 tapas, Sí, también. 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 Y no es el caso que Integrado. vimos antes. Integrado. Claro, la integral, sí, sí. El problema... No, Sí, decime. no es el caso que vimos antes o estoy confundiendo. No es exactamente lo que está pasando en el otro caso, es que no tomamos ninguna superficie para calcular el flujo. Acá todavía no calculamos el campo eléctrico, ¿está bien? Solamente decimos cuánto es el flujo del campo eléctrico a través de una superficie. Ah, claro. ¿Está bien? Sí, sí. Vamos a ir hacia algo parecido, pero primero tratamos de entender la importancia que tiene el hecho de poder tener una medida del flujo sin importar la forma de la superficie, siempre y cuando lo único que me interesa es cuánta carga queda dentro de esa superficie, que tiene que ser cerrada. Ese es un elemento central, la superficie tiene que ser cerrada. Una pregunta, porque en la definición inicial que diste de flujo, que decías phi igual a E por A producto escalar, son Sí. directamente proporcionales. Mientras más grande es el área,
Sí. mayor tiene que ser el flujo. Entonces, ¿por qué? No entiendo por qué si una esfera es más grande, si me das un radio más grande, el Sí. flujo sigue siendo el mismo, si son directamente proporcionales. Ah, muy bien, muy buena pregunta esa. ¿Y cómo va aumentando la esfera, la superficie de una esfera? ¿Proporcional a qué es? ¿Cómo crece con el radio? Ah, o sea, porque se va alejando, entonces acapara menos. A ver, ¿cómo depende del radio del área de una esfera? 4 pi por radio cuadrado. Entonces depende de la distancia del radio al cuadrado. ¿Y cómo decae el campo de una carga puntual? También al 1 sobre r cuadrado. Ahí Claro. está, sí. Por eso se acomoda. No, Pero ahora lo sí. que te dicen es que para este caso simple, pero en general para cualquier otra forma pasa lo mismo y se compensa y siempre te termina dando el mismo flujo. Impresionante. Impresionante, muy bueno. Bueno, yo diría que, a ver, creo que estamos para descansar. Bueno, y antes de descansar, les pido que piensen en el teorema de Gauss, que vieron en análisis 2. Entonces, piensen en el teorema de Gauss que decía algo parecido. Entonces, paramos acá un ratito, paremos unos 10 minutos, y quédense pensando en qué dice el teorema de Gauss. Y si no, no hay problema, después la próxima clase también me lo pueden decir, pero váyanse acordando de qué decía el teorema de Gauss. Bueno, 6:29, volvemos. Ahí está. Entonces, dijimos por un lado que la ley de Gauss dice que si en un lugar del espacio tenemos un campo eléctrico y tomamos una superficie cerrada, esa superficie cerrada, el flujo del campo a través de esa superficie cerrada es igual a la carga encerrada por esa superficie, lo que queda dentro de la superficie cerrada, dividido epsilon 0. Entonces, es esto. El flujo a través de la superficie cerrada S de E de dA es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral en el volumen interior a S, o sea, el volumen V está dentro de S, de la densidad de carga que tenga ahí adentro, diferencial de volumen. Entonces, una vez que yo tome una superficie cerrada, sin importar cuál es su forma, yo sé que todo lo que esa superficie encierre va a formar parte del segundo miembro. Si yo ya sé cuánta carga encerré, solamente me basta dividirla por epsilon 0 y listo. Yo tengo el flujo a través de la superficie cerrada del campo eléctrico. Eso dice la ley de Gauss. El teorema de Gauss, por otro lado, a ver si alguien se acuerda qué dice el teorema de Gauss. Tenía que ver con una cantidad que se llamaba la divergencia. La divergencia. A ver, ¿te acordás un poco? ¿O lo tenés ahí a En mano? relación no, en relación al campo vectorial con la divergencia, Mm. lo que me acuerdo. Yo lo tengo anotado, por si interesa. A ver, dale, ¿qué dice? Que nos dice que la integral en toda la superficie del Sí. campo, Sí, producto escalar por la normal sí, a cada punto del campo, es igual a la integral en la curva, por así decirlo, que encierra la superficie, recorrida positivamente, si mal no recuerdo, ujú. de la divergencia del campo. ¿Estoy bien? Y ahí me parece que hubo una mezcla con el teorema de Stokes, me parece. Sí, hubo una mezcla con el teorema de Stokes, no era la curva de la superficie. No, El no, de- es verdad. A El de ver, Gauss es el que dice que a ver. el flujo saliente de un campo a través de una superficie es igual al integral de la divergencia del campo sobre el volumen que encierra esa superficie. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. A ver si está bien. Bueno, no lo había puesto para que lo vieran ustedes, pero efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que dice
el teorema de Gauss. A ver si yo lo puedo escribir acá. Ahí va. Si yo lo puedo dibujar. Entonces, tenemos un campo E en todo el espacio. En cada puntito hay campos E, uno tiene que apuntar para el mismo lado, puede estar así, un poco más grande, un poco más chico, etc. Entonces lo que yo hago es, bueno, ahora hago una superficie cerrada que voy a llamar S, y que encierra dentro de ella un volumen B. Entonces lo que dice efectivamente el teorema de Gauss es que la integral de flujo sobre S de E, en este caso E, pero en análisis 2 ustedes lo veían para cualquier campo, ¿no? Se llamara E, se llamara F, o se llamara el nombre que quieran, que el volumen, que la integral de superficie a través de una superficie cerrada del campo E, que ni más ni menos que el flujo, lo acabamos de ver. En lo que yo definí como flujo es la integral de superficie del campo, a través de una superficie cerrada S, es igual a la integral sobre el volumen que encierra esa superficie S, de la divergencia, bueno, ¿cómo se escribía la divergencia? Como una nabla, producto interno E, ¡guau! ¡Qué cosa difícil! Diferencial de volumen. Eso dice el teorema de Gauss. Entonces, si yo ahora junto eso con la ley de Gauss, ¿qué es lo que decimos? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Decime. Una pregunta un poco tonta, pero de notación solamente, va a dos. Sí. En la integral de la izquierda es una integral doble y la de la derecha es una triple. Esa es una pregunta. Y Sí. la otra pregunta, ¿qué significa el redondelito exactamente el Bueno, redondelito de la integral de la izquierda? perfecto. Efectivamente, la primera integral es de superficie, es una integral. Es una integral, por ejemplo, es una integral doble. Si ¿te acuerdas que tenemos ¿te acuerdas que tenemos la integral sobre una esfera? La integral que hicimos sobre la esfera de radio R, la hicimos sobre dos cantidades, que eran los dos ángulos, θ y φ, ¿no? Bueno, ahí hay una característica, y es que el radio no cambia. Para integrar la superficie, no siempre, a veces que tenemos que tener una integral triple, pero lo que sí pasa es que la integral esa tiene que ser una integral en donde quede multiplicado el campo por una superficie. Las unidades van a ser la unidad de campo multiplicada por una unidad de superficie. Alguna vez en situaciones fáciles, como la que vamos a ver, van a ser en su gran mayoría integrales dobles. Eso sí. Pero lo más importante es ese circulito que yo le puse a la integral. Que eso quiere decir que es todo recorriendo la superficie de manera de cubrir toda la superficie. Entonces, quiere decir que voy a dar toda la vuelta, voy a recorrer toda la superficie de un punto al otro, no dejando nada afuera. Y que esa superficie está cerrada. Eso es la integral de superficie. Ese es el circulito. Bien. Entonces, si la superficie es irregular, dice Lucas, si la superficie es irregular, no plana, y para que sea cerrada no va a poder ser plana, porque una plana no encierra nada, salvo que esa plana sea se cierre allá lejos, ¿no? Lo importante de esta ley de Gauss es que sea plana, sea irregular la superficie, no sea una esfera, o sea una esfera, lo importante para sacar el flujo es lo que queda adentro, es la carga que hay adentro. Dice Antonio, tal vez se refería a que fuese lisa. A ver, Lucas, ¿podés explicarte un poquito más? Sí, perdón. Decime. Yo me refería a si la superficie tiene como rugosidad, o sea, tiene distintos, o sea, me lo imagino como si fuera una montaña. Sí. El flujo no sería, sería el mismo en toda la superficie.
si el flujo... Digo, por cómo entraría el vector en cada lado de Ah. la montaña, digamos. Vos decís que tuviera como una cosa así rugosa, entonces a cada parte de la montaña, cada parte de la superficie de una montaña la podés aproximar con un pedacito de área. Y ese Claro, o sea, pedacito, eso es lo de infinitesimal que estábamos haciendo. exacto. Y que ese pedacito de área, tiene su vector. Si fuera más rugosa, es porque los pedacitos de áreas planos serían más grandes, ¿puede ser así? ¿Es eso lo que tenés en mente? Exacto. Pasaría lo mismo. Lo fuerte de Gauss es, no importa qué forma, rugosidad o característica topográfica de la superficie tengas, si es cerrada esa superficie, el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie va siempre a valer lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Lo mismo en la medida en que encierre la misma cantidad de carga total. Si por cambiar la forma cambia la cantidad de carga que hay adentro, y el flujo va a ser distinto. Pero un montón de superficies que encierran la misma carga, teniendo estas superficies distintas características, distintas formas, distintos grados de variaciones en escalas diferentes, siempre y cuando encierran la misma cantidad de carga, el flujo va a ser siempre el mismo, porque depende de cuánta carga encierra esa superficie. ¿Ahí quedó un poco más claro? Perfecto. Muchas gracias. Se dan cuenta que es un resultado muy, muy importante. Ahora, los invito a ver, y les invito a ver esto. Ya dijimos el teorema, de Gauss, creo que dijo Antonio, ¿no? El teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice, el flujo de un campo a través de una superficie cerrada es la integral a través del volumen, integral en el volumen encerrado por la superficie de la divergencia de E. La divergencia de E es una cantidad escalar que, ¿se acuerdan cómo es la divergencia de E en cartesiana? Derivada de X. Derivada de la primera componente del campo respecto de X, más la derivada de la segunda componente del campo respecto de Y, más la derivada de la tercera componente del campo respecto de Z. Eso, D de Y, de A de Y, más dz sobre dz. Perdón, Z. Ahí está. Eso es la divergencia de. Bueno, si ahora yo junto esto con esto, la ley de Gauss con el teorema de Gauss, donde ρ es la densidad de carga, fíjense, yo junto esto con esto. Yo acá lo que puedo concluir es esto, que la divergencia de E, punto a punto, es ρ sobre epsilon 0. Punto a punto. Quiere decir, ya no es integral, ya no depende, no es una ecuación integral, es una ecuación diferencial. Esa es la primera ley, la primera ecuación de Maxwell. Dice que punto a punto, la divergencia de E es ρ sobre epsilon 0. Es fuertísimo. Pero bueno, sigamos tratándola, sigamos viendo el teorema de Gauss como algo una ecuación integral, digamos. Pero unir el teorema de Gauss con la ley de Gauss da como resultado de la primera ecuación de Maxwell. Bueno, a ver si puedo borrar esto. Estoy luchando con... Ahí va, borrar todos los dibujos. Perfecto. Bueno, ¿quedó claro? O sea, tiene Sí, la ley de Gauss, entonces tiene dos formas de ser representada, una forma diferencial y una forma integral, exacto. Exacto. que son equivalentes. Que son equivalentes si tenés una superficie. Pero en la forma diferencial es como si fuera punto a punto, como si vos tuvieras un instrumento que mide divergencia de E.
Entonces, ya vamos, ¿se acuerdan que, o vayan pensando cómo se puede representar geométricamente la divergencia? Pero la divergencia te dice si las flechas se alejan de un punto o si convergen todas a un punto. Eso te dice la divergencia. Entonces, vos punto a punto lo que estás viendo con la divergencia de si las líneas, si las flechas de campo eléctrico se alejan de un punto, dado en un punto, si las flechas de campo eléctrico se acercan a ese punto, se alejan de ese punto. Donde se alejan, en los lugares en donde se aleja es porque hay un ρ. Entonces quiere decir que en donde hay un poco de carga por unidad de volumen, en ese punto, si la carga es positiva, las flechas se alejan. Si la carga que tenés ahí es negativa, las flechas se confluyen a ese punto. Y si no hay carga, las flechas siguen de largo, entran y salen por cualquier superficie. ¿Cómo sería un flujo cero? Que todo lo que entra por un lado, por un lado de la superficie, sale por otro lado de la superficie. Bueno, eso pasa si la carga que tenés encerrada da cero. No sé si ya me estoy yendo mucho por la rama, pero es una consecuencia del teorema de Gauss y de la ley de Gauss. ¿Cuándo un flujo da cero? Bueno, cuando yo tengo una superficie cerrada, tengo una superficie cerrada así, y tengo tantas líneas que entran como las que salen. Entonces, acá tengo un flujo positivo y acá tengo un flujo negativo. Sumado todo ese flujo, integrando en toda la superficie, me da un flujo neto igual a cero. Bueno, eso ocurre cuando la cantidad de carga encerrada adentro da cero cuando no tengo carga. Entonces, un flujo de campo eléctrico igual a cero, ¿quiere decir que no hay cargas? No necesariamente. Quiere decir que la suma de cargas adentro de esa superficie da cero. Pero no quiere decir que no haya cargas positivas y negativas ahí adentro. ¿Está bien? Bueno, piénsenlo tranqui, tampoco les quiero quemar la cabeza ya con tanto que ya han visto, porque ha sido un esfuerzo esto. Pero bueno, lean tranquilos y tranquilas el teorema de Gauss, lo comparan con la ley de Gauss que recién vimos y vuelven a ver las diapositivas con ese espíritu más análisis 2, digamos. Bueno, dale Lucas, dale, lo repasamos. Bueno, vamos a ver otra. Ahora vamos a ver no una carga puntual, sino una distribución de carga. Imagínense que en esa figura que ven a la izquierda, hay carga distribuida de manera continua, tantos coulomb por metro cúbico, distribuida de tal manera que donde hay gris hay carga y donde hay gris más intenso hay más carga. Entonces, ¿qué vemos? Acá vemos una esfera de radio R0, veámosla tridimensionalmente, ¿no? Hagamos ese esfuerzo. Y dentro de ese radio, por fuera de ese radio R0 no hay nada, no hay carga. ¿Está bien? Punto número 1. Adentro de esa esfera de R0, la carga se acumula. Hay mucha carga adentro, hay menos carga afuera, hay otro anillo de carga, un poquito más de carga, y hay menos carga ya más afuera y después ya no hay más nada. Todo eso tiene una simetría esférica alrededor del punto central, con lo cual la ρ, la distribución de carga, sí, ponele que es todo positivo, Mauro. Vamos a hacerlo. No viene al punto acá, pero lo único que quiero decirles es que por primera vez vemos una distribución de carga que no es uniforme, ¿está bien? No es como la línea de carguita que vimos hace un rato, sino que en un lugar tenés un poquito más de carga, en otro menos, y que la variación de densidad de carga es con R, con la distancia radial, simplemente, ¿está bien? Entonces vamos a ver cuánto vale el campo de esto. Usted me va a decir, pará, es dificilísimo calcular esto. Y no, con la ley de Gauss se puede.
Entonces la carga varía solamente con distancia radial y termina en R igual a R0. Después de eso, no hay más carga. Esto es lo que se llama distribución de carga acotada. ¿Está bien? Por fuera de un determinado radio, ya no hay más carga. No hay más. Y en esos casos el campo tiene ciertas propiedades. Bueno, calculemos el campo en todo el espacio. Bueno, somos muy ambiciosos, queremos calcular el campo en todo el espacio. Bueno, vamos. Entonces fijémonos, primero, el sistema tiene simetría esférica, entonces rotar la carga alrededor del origen, lo cual es posible, podemos rotar en distintas direcciones la carga, pero siempre manteniendo el origen de la distribución en el cero de nuestro sistema de coordenadas, no cambia nada. Entonces hay una simetría esférica. Entonces el campo debe ser radial, no importa si es para afuera o para adentro, y depender solo de la distancia radial R. En eso estamos de acuerdo ya, ¿no? Bueno, si no estamos de acuerdo, si hay alguien que tenga dudas, me lo dice. Entonces, ya sabemos dos cosas. Sabemos que E en todo punto va a ser radial, no sé si para afuera o para adentro, como dice Mauro, si es negativo va a apuntar para adentro, si es positivo lo más probable es que apunte para afuera, si cambia de signo ahí adentro, bueno, quién sabe para dónde va a apuntar, si para afuera o para adentro. O sea que la dirección es radial, el sentido radial hacia afuera o hacia adentro queda a determinar, dependerá de ρ, del signo de ρ. Y lo otro es que sabemos es que el módulo de R, el módulo de E, va a depender solamente de una coordenada esférica, R, de la distancia. No va a depender de en qué dirección estamos mirando. Entonces el modelo con el que voy a trabajar de campo eléctrico, sin saber cuánto vale E, esta es mi incógnita, es E igual a E de R en la dirección R versor en esféricas. R versor en esféricas. Si no se acuerdan el R versor en esféricas, repásenlo, escrito, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, por ejemplo. Bien. Sobre cualquier esfera centrada en el origen, que coincide con el centro de la distribución de carga, el módulo de E vale siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente va a depender de R. Es un corolario de lo que acabamos de decir. Si E1 es el módulo del campo sobre la esfera S1 cerrada, de radio R1, el flujo, fíjense qué propiedad tiene S1. Está por fuera de la distribución de carga. Está ya en el punto en donde no hay, en un valor de R en donde ya no hay más carga. La carga se extendía hasta R igual a R0, y R0 es este bordecito que está acá. Entonces la propiedad que tiene S1 es que encierra toda la carga que hay en el sistema. No es lo mismo que pasa con S2, que está como a mitad de camino. Todavía hay carga por fuera de S2. Pero por fuera de S1 no hay carga. Entonces, con esa esfera S1 ya encerré toda la carga que hay en el sistema. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo? El flujo a través de S1 va a ser integral sobre toda la esfera S1 de E de ds. Como E1, fíjense qué pasa a lo largo de la esfera S1, todo el campo, el módulo del campo, vale siempre lo mismo. Entonces lo puedo sacar afuera a E1. ¿Por qué? Porque a lo largo y a lo ancho de toda esa esfera, donde tengo que evaluar E para sacar la integral de superficie, a lo largo y a lo ancho de toda esa superficie esférica, E vale en módulo exactamente lo mismo. Entonces el módulo de E sale para afuera, como E1, que es el valor de E sobre su superficie S1. Entonces acá me queda el producto interno entre dos versores multiplicado por el diferencial de superficie.
y esto sabemos que es 1. Entonces, me queda la integral sobre S1 del diferencial de superficie. Quiere decir que tengo que toda esta integral es simplemente la superficie de la esfera. ¿Cuánto es la superficie de la esfera? 4pi por R1 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entendió la integral? Excelente. Buenísimo. Disculpe, Ese- profesor, Sí, ¿por qué estamos haciendo esta cuenta en S1 que está tan lejos de donde termina la distribución de carga? perdone, Antonio, no te escuché bien. La primera parte. ¿Por qué estamos haciendo esta integral en S1 que está tan lejos de donde termina la distribución de carga? ¿Por qué no se Bueno, hace tipo en el límite? bueno, porque a nosotros nos pidieron en el problema que saquemos el campo en todo el espacio. Ah, ok, claro. Entonces esto lo que nos va a ayudar es saber cómo podemos sacar cuánto vale el campo acá afuera. Claro. ¿Está bien? Sí, claro. Entonces, yo sé que phi, el flujo a través de S1, tendría que haberle puesto phi sub S1, me da esto. Perfecto. Bueno, Perdón, pero S1 no es cerrada. S1 es cerrada. Ujú. Y en este caso el flujo no debería dar 0. O estoy Fíjate que variando. S1 es cerrada. Y el flujo, como dice la ley de Gauss, el flujo a través de S1 va a ser, el flujo a través de S1 va a ser la carga encerrada dentro de S1 dividido epsilon 0. ¿Está bien? Ok, sí. Sigamos a rajatabla la ley de Gauss. Agárrenla y pónganla ahí al lado de ustedes y vayan pispeándola de vez en cuando. Entonces, phi, que es igual a 4pi R1 cuadrado E1, es igual a la carga encerrada por S1 dividido epsilon 0. La carga encerrada es toda la carga que está acá adentro. Por lo tanto, E1 es la carga encerrada por S1, que todavía no la calculé, dividido 4pi sobre R1 al cuadrado, epsilon 0. Si yo ahora tomo cualquier superficie por fuera del radio R0, ¿la carga encerrada va a ser la misma o va a ser distinta? La ley de Gauss debería ser la misma, ¿no? Claro, entonces para cualquier esfera que tenga un radio mayor a R0, para cualquier esfera que tenga un radio mayor a R0, es decir, que no tenga, que como condición cualquier superficie que afuera de ella no tenga ninguna carga, esta carga encerrada siempre va a valer lo mismo. Entonces, el campo afuera, que es E1, va a decaer como 1 sobre R al cuadrado. ¿Entendió eso? ¿O es mucho? Es como si toda la carga, Se entendió. estuviera acá adentro. Para una esfera que está acá afuera, es como si toda la carga estuviera acá en el centro. Entonces, lo que yo hice para una superficie, en realidad es para cualquier superficie S1 que esté por fuera de la distribución de carga. Entonces, para cualquiera de esas esferas de radio mayor que R0, la carga encerrada es siempre la misma. Y es lo mismo que estuviese toda extendida así hasta R0 o si estuviera toda concentrada allá en el punto allá adentro. Siempre y cuando sea mayor el radio a R0. Entonces, ya saqué para todo, al revés, para todo R1 mayor que R0. Sería Mauro. Entonces, ya saqué cuánto vale el campo. Todavía me falta sacar cuánto es la carga encerrada, ¿no? Pero si yo supiera cuánto es la carga encerrada, y para eso tengo que integrar ρ, que no la tengo como dato. Estamos haciendo este cálculo así bien indefinido, no está definido cuánto vale ρ. Pero si yo ya sé cuánto vale la carga que está adentro encerrada, yo sé que afuera el campo va a depender
va a ser la carga encerrada sobre 4pi, el radio al cual yo esté evaluando el campo eléctrico, por epsilon 0, dividiendo, ¿no? Entonces el campo va a decaer como 1 sobre r cuadrado por fuera de la esfera de radio R0. Entonces falta E2. Si E2 es el módulo del campo sobre la esfera S2 de radio R2, y ahora R2 está dentro de la distribución de carga, o sea que me queda carga afuera. Me queda carga afuera. Entonces E2 es igual a la carga encerrada por S2, que sí va a depender del radio de R2, sí va a depender, porque cuanto más grande sea el radio, más carga voy a encerrar, sobre 4pi R2 al cuadrado sobre epsilon 0. Entonces, acá hay una cosa muy buena para la estrategia de resolución de problemas. Yo tengo que encontrar, de acuerdo a mi distribución de carga, una superficie cerrada de tal manera que sobre la superficie el campo eléctrico no cambie. Si yo tengo una esfera, en este caso, para radios superiores a la cual sigo encerrando la misma cantidad de carga, el campo va a decaer, si tiene simetría esférica, como 1 sobre r cuadrado. Cuando estoy adentro, el campo va a ir creciendo, o decreciendo, ya vamos a ver, dependiendo de cuánta carga voy encerrando con superficies de distinto tamaño. Entonces, depende de cuánta carga, como les digo, encierre C2. Carga encerrada por la superficie C2 es la integral de ρ, pero en un radio que va a ir desde 0 hasta R2. Es el volumen encerrado por S2. Es importante porque el campo de E2 no depende de lo que hay afuera, depende de lo que hay adentro. ¿Se dieron cuenta de eso también? Que para calcular el campo en E2 no me importa qué hay afuera de S2. Lo importante es qué hay adentro. Está muy bueno. Bueno, ya está la gente del práctico, quienes les doy la bienvenida, así que voy a ir ya cerrando. Es lo que yo les decía, no depende de la carga fuera de C2. Entonces, a ver, me voy a fijar cuánto nos queda para ver el tema del potencial electrostático. Y tenemos un trecho todavía. Así que vamos a ver algo, algunas cositas más y ya los dejo. Vamos a ver ahora el potencial electrostático, brevemente. Y se los dejo para que lo vayamos pensando para la próxima clase. Vimos antes el trabajo de la fuerza electrostática. ¿Se acuerdan? Y habíamos sacado cuánto era el trabajo de esa fuerza entre dos puntos, el punto P1 y el punto P2. Entonces íbamos avanzando con un diferencial de camino entre esos dos puntos, e íbamos multiplicando la fuerza, producto interno, con ese diferencial de camino, e integrando por todo el camino y sacábamos cuánto era el trabajo realizado. Bueno, de la misma manera, vamos a ver cuánto es la integral de camino de un campo E entre dos puntos P1 y P2, ya que el campo y la fuerza estaban un poco relacionados, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos cuál era la relación entre el campo y la fuerza? Entonces, cuando integremos esta cantidad, el campo eléctrico, en una integral de línea entre los puntos P1 y P2, lo que vamos a hacer es obtener una cantidad similar a la energía potencial electrostática, que es el potencial electrostático, que se mide en voltios y que tiene que ver, que es la diferencia de potencial a la que hacemos referencia cuando medimos la diferencia de potencial entre los dos polos de un enchufe, por ejemplo. Entonces tiene que ver con esta integral de línea entre estos dos puntos. Entonces vamos a hablar de una integral de línea a lo largo de un determinado camino entre dos puntos de E diferencial ahora de S, pero ya este ds, acuérdense, no es el mismo ds que vimos recién en la ley de Gauss, sino el diferencial de camino.
Bueno, yo dejaría por acá, aunque me falta bastante, pero me parece que se ha entendido el teorema y la ley de Gauss, que era para mí algo sumamente importante, porque eso también le va a permitir resolver bien los ejercicios. Así que bueno, pausamos, detenemos.